Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este espacio en el cual les estaremos proporcionando información respecto a educación especial. En este caso vamos a abordar el tema del síndrome de Asperger. Vamos a ver algunas de las características que presentan las personas que enfrentan esta condición. Asimismo, algunos consejos que nos pueden ayudar o favorecer en la interacción con estas personas y algunas terapias o tratamientos que pueden recibir para su pleno desarrollo. Vamos a iniciar definiendo qué es el síndrome de Asperger y nos mencionan que se trata de un trastorno del neurodesarrollo que afecta la interacción social, la comunicación verbal y no verbal, la resistencia para aceptar el cambio e interés por campos de conocimiento o temas específicos. Cuando hablamos de un trastorno del neurodesarrollo, vamos a tener que los procesos de aprendizaje y comunicación, los procesos cognitivos en general, se van a llevar a cabo de manera distinta a la que estamos acostumbrados. Es decir, los procesos de conocimiento del entorno, de la interacción de un individuo que presenta síndrome de Asperger van a tener ciertas características o peculiaridades. En este sentido, las áreas de desarrollo humano más afectadas serán la interacción social, la comunicación verbal y no verbal, el comportamiento y las habilidades socioafectivas. Es importante señalar que el desarrollo de estas mismas áreas van a estar directamente influenciadas por los estímulos y los apoyos que proporcione la familia, los terapeutas, especialistas, tratamientos, etc. Asimismo, las características que se van a ir mencionando a lo largo de esta cápsula pueden ser muy variadas, es decir, pueden presentarse o no. En cuanto al comportamiento, por ejemplo, cuando son pequeños, un niño o niña con síndrome de Asperger puede presentar mucha agresividad o impulsividad debido a que tiene un escaso manejo de sus emociones. También puede haber aislamiento y nerviosismo por cosas nuevas o más bien situaciones nuevas o multitudes o personas desconocidas. En cuanto a lo sensorial y lo muscular, puede haber coordinación deficiente, tics o movimientos estereotipados e hipersensibilidad a luces, al tacto o bien a ruidos muy estruendosos. En cuanto al estado de ánimo, puede haber ansiedad, enfado y la intolerancia a la frustración, temor, etc. En cuanto a habilidades cognitivas, puede haber dificultades para el aprendizaje y lo que ya habíamos mencionado, intereses intensos en ciertos temas o campos de conocimiento. Respecto a las características comunicativas, suele haber dificultad para entender o descifrar gestos, expresiones y tono de voz, es decir, las expresiones faciales para ellos es difícil reconocer si se trata de alegría, de enojo, de tristeza, etc. Hay una obsesión por hablar del tema que les interesa y de hecho hablan mucho y no saben en qué momento detenerse o en qué momento ya es suficiente, no reconocen este límite. Su lenguaje entienden, el lenguaje de manera muy literal, es decir, comprenden el significado exacto de las palabras, por lo tanto es importante evitar las bromas, evitar el sentido figurado y el sarcasmo. El uso de su lenguaje, de hecho, suele ser muy formal, preciso y técnico, como si fueran pequeños adultos. De hecho, tienen ocasionalmente mayor preferencia por hablar con adultos, no porque no les guste interactuar con los pequeños, sino porque se sienten en esta fluidez de la conversación, ¿no? En cuanto a las características de la interacción social, enfrentan dificultades para reconocer y comprender las reglas sociales, sobre todo cuando no están escritas. Por esto la importancia de que empleemos un lenguaje bastante objetivo, concreto y claro. Desean relacionarse con los demás, claro, pero a veces no saben cómo hacerlo o de qué manera acercarse. Enfrentan dificultades para interactuar con multitudes. Esto es algo que se puede ir educando y ellos pueden ir también perdiendo el miedo a estar en grupos, a participar, etc. Dificultad para identificar sentimientos y emociones
Es a lo que nosotros llamamos empatía. En este sentido, ellos presentan una falta de empatía. Sin embargo, lo mismo, esto no quiere decir que siempre va a ser así. Hay tratamientos y terapias que nos ayudan a favorecer la identificación de emociones y que ellos vayan aprendiendo también a identificarla en otras personas, en sus compañeros, en sus familiares, etc. Dificultad para el manejo de sus emociones. En cuanto a las características del comportamiento, ¿hay fijación en una sola actividad o existen lo que conocemos como movimientos estereotipados, la repetición de un mismo movimiento constantes veces, como si fuera un tic? La necesidad de establecer rutinas rigurosas. Puede parecer también inexpresivo facialmente, pero esto no es porque no tenga emociones o sentimientos, sino por la dificultad que enfrenta para manejarlas, para reconocerlas, para ser consciente de sus emociones. Ausencia total o inapropiada de la mirada. Le cuesta mucho dirigir o sostener más bien la mirada cuando se le está dirigiendo la palabra, por ejemplo. Dificultades en el desarrollo motor e hipersensibilidad sensorial, lo que hablábamos anteriormente, por ejemplo, son poco tolerantes a luces que puedan estar deslumbrándoles o ruidos muy abrumadores o incluso al tacto, ya sea de algunas texturas o de otras personas. Bien, ¿y cómo puedes ayudar a una persona con síndrome de Asperger? Bueno, vamos a ver algunos tips que nos pueden favorecer en este sentido. Y bueno, primero que nada es importante que nosotros nos sensibilicemos ante sus necesidades, ante sus características, ¿sale? Es importante adentrarnos en sus gustos e intereses. No quiere decir que yo maneje la información que él maneja de pies a cabeza en su totalidad, no, sino que nosotros entendamos sus gustos e intereses y le demos apertura, vuelva para que él fluya en estos temas, ¿no? Que se sienta a gusto hablando con nosotros de ello, que no le digamos, oye, ya, ¿no? Ya me aburriste, no, pues no, ¿verdad? Es importante que se sienta aceptado. Asimismo, también es importante que nosotros nos adentremos, en sus fortalezas y debilidades. Estas, de hecho, él o ella las puede reconocer muy fácilmente. Sin embargo, sí es importante que nosotros también pues seamos sensibles a ello, ¿sale? Que las reconozcamos y que les apoyemos en ello. Actuar desde pequeños en el manejo de las emociones, sobre todo el enfado y la frustración que pueden generar conductas agresivas. Y bueno, que ellos vayan generando patrones de comportamiento, o no patrones, sino comportamientos que favorezcan su interacción social, ¿no? Utilizar un lenguaje directo y concreto, como ya lo habíamos mencionado, evitar ambigüedades o doble sentido que les puede generar frustración o desorientación o no entender de qué se está hablando. Comprender la importancia de las rutinas y su rigidez. Si bien estas rutinas se tienen que llevar a cabo de la manera que son establecidas, no quiere decir que no se puedan generar cambios. Sí se puede, sin embargo, es importante que si se van a generar cambios lo anticipemos casi con días. Asimismo, hacer explícitos los términos que no comprendan, sobre todo aquellos que están relacionados con la interacción social. Y bien, ¿cuáles son algunos de los tratamientos que pueden recibir estas personas? La terapia cognitivo-conductual, que se enfoca en favorecer los comportamientos del niño o la niña en la interacción social o en diversas situaciones. Terapias de lenguaje y comunicación, terapia familiar, procesamiento sensorial, terapia en grupo y tratamientos farmacológicos. Bien, esto sería todo por esta cápsula, no sin antes pues recordarles una fecha importante, el 18 de febrero, que festejamos el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Espero que les haya gustado esta cápsula y bueno, pues ya nos estaremos viendo para más información.